La grabación. Muy buen día, comenzamos la clase virtual. Hoy tenemos dos temas, como siempre. El primero es ver rapidito cómo les está yendo con el perfil, con la profesora. Recuerden que hay 4 elementos que tienen que salir de ese trabajo y que son los que yo necesito de ustedes para poder trabajar en esta asignatura. Y después vamos a ver la presentación sobre ecología de los medios a partir del artículo de Escolari muy interesante que tienen ustedes, que está en plataforma y que están estudiando en estos momentos. Bueno, ante todo, y comenzamos por lo primero, ¿cómo les está yendo con la profesora? Yo conversé con ella y nos pusimos bien de acuerdo en cómo, ¿verdad?, interactuar las dos asignaturas, y quiero saber cómo les está yendo, cómo va todo, si ya tienen su problema planteado, cuánto han avanzado en el planteamiento, si está formulado ya. Bien, ahí se incorporó Pablo. A ver, ¿quién me habla entonces de cómo va la cosa? Hola. Melanie. Ayer, ¿no? Tuvimos clases con ella. Ajá. Nos estaba explicando sobre la hipótesis. Ya tenemos que tener nuestra hipótesis bien redactada. Hasta ahí tenemos el tema, planteamiento del problema, pregunta, la justificación y la hipótesis. Perfecto. Y ella les explicó que depende de la investigación, es el tipo de respuesta, ¿no?, posible, o una hipótesis, idea a defender, pregunta científica. ¿Eso le explicó? ¿O solo están trabajando con hipótesis? Hola, Melanie. Sí. Solo con hipótesis. Ya, bueno. Muy bien. Entonces, nos explicó que se cierra tu micrófono. Hola. Hola, Melanie. Es que no lo estoy escuchando muy bien, lo estoy Ya. escuchando entrecortado. Ahora sí, dime. No, que nos explicó que algunas sí necesitaban llevar hipótesis y otras investigaciones no. Eso no. Ya. Pero no le dijo que en caso de que no lleven hipótesis, hay otras formas de respuesta posible. Porque ¿qué cosa es una hipótesis? Es la respuesta que tú estás visualizando, ¿verdad?, a el problema que te estás planteando. Tú dices, ¿cuáles son las causas? Por ejemplo, esto no es una investigación de comunicación, pero bueno, ¿cuáles son las causas de la deserción universitaria, ¿verdad?, en la Universidad NUR, en estudiantes de primer semestre? Ese es tu problema de investigación. Y tu hipótesis entonces plantea las causas de la deserción escolar, de la deserción universitaria en estudiantes de primer semestre de la Universidad NUR son problemas económicos, ¿verdad? Poca preparación previa para entrar a la universidad, y así haces varios planteamientos que serían las variables. Entonces, en tu investigación, tú analizas esas variables a partir de encuestas y toda una serie de formas, técnicas e instrumentos, y entonces obtienes la respuesta y al final vas a ver si son esas variables que te planteaste en tu hipótesis, ¿no? La cuestión económica o la cuestión de la lejanía, porque viven en Montero y en Yapacaní, en no sé dónde, o la cuestión del laboral que no se lo permite, la cuestión así, y así vas viendo toda una serie de elementos en ese caso. ¿Está bien? Melanie. Sí, lo escuché, Alicia, está bien. ¿Ya? Así sería, ¿no?, el planteamiento de hipótesis. Pero también tienen la posibilidad de hacer idea a defender o la posibilidad de hacer preguntas científicas. Pero siempre tiene que haber una respuesta posible al problema que tú te estás planteando, o a través de hipótesis, o a través de idea a defender, o a través de preguntas científicas. No puede quedarse vacío eso, porque un investigador siempre tiene que tener la previsión de cuál sería la respuesta posible a su problema. Aunque la investigación
la realización de la investigación es lo que dice cuál es la verdad. Pero siempre hay una idea, ¿verdad? Una idea de cómo resolver esto. Por eso es que es el término de hipótesis, hipótesis, por debajo de la tesis, ¿no? Va por debajo, ese es el concepto, va por debajo. Por debajo, tú vas investigando y vas teniendo en cuenta esa posible respuesta que tú estás avisorando. No quiere decir que tú fuerces la investigación para que esa respuesta sea la positiva. Eso quiere decir que tú vas investigando para comprobar, ¿verdad? Eso que está por debajo del problema, que es la respuesta que tú estás avisorando. Por ahí va la cosa. Ok. Muy bien, entonces Entendido. listo. Vamos a la presentación. Voy a compartir pantalla, entrar primero a la plataforma para que recordemos. Listo. Aquí. Ahora, una cosa quería decirles, que eso se me había olvidado. Miren, esta es nuestra aula virtual, ¿verdad? En la plataforma. Aquí, como ya saben, tenemos las clases virtuales. Aquí está la de hoy. Pueden entrar por aquí. Es mucho más fácil entrar por aquí que por Zoom. Yo siempre entro por aquí. Y ahora, aquí aparece, después de las clases virtuales, que son estas de nosotros, fíjense, 23 de abril, ¿verdad? Se ve mi pantalla, ¿verdad? Hola. Hola, Licen. Hola, hola, Licen. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Ya. Entonces, después de las clases virtuales, aquí está la de hoy, aparece otras clases virtuales que dice subgrupo, que hicimos la primera clase ayer. Estas clases son las clases, yo estuve hablando con Edward porque teníamos un problema. Teníamos los estudiantes que están pasando con la profesora, ¿verdad? Que son en su mayoría ustedes. ¿Quién está aquí que no esté pasando con la profesora? Que está solo en esta asignatura y no en la otra con la profesora también. Hola, ¿nadie? Yo, Licen. Paola. Entonces, Paola y otro grupo de estudiantes que son 6 están pasando solo esta asignatura. Por lo tanto, ellos no están elaborando el perfil, no estaban elaborando el perfil completo, porque yo estoy trabajando con ustedes solo esos 4 elementos, ¿verdad? Tema, formulación del problema, situación problemática y objetivo general. Entonces, con ellos estoy trabajando el perfil completo los miércoles a las 5 de la tarde, que esta vez vamos a pasarnos a las 6 a ver cómo nos va, porque había mucha sobrecarga, ¿no? A las 5. Entonces, van a aparecer aquí estas clases que son solo para los 6 estudiantes de este subgrupo que no está pasando con la profesora. Igual aquí está las clases virtuales del subgrupo, aquí están los enlaces de esta materia y aquí están los enlaces a las clases virtuales del subgrupo. Eso para que tengan claro por qué de pronto ha aparecido esto. Yo conversé con Héctor y le dije, bueno, tenemos que tener este subgrupo para poder avanzar todo el mundo parejo, y cuando ellos lleguen a su clase de taller, de seminario de trabajo final de grado, tengan una base y no les pase un poco lo que les está pasando a ustedes, porque tienen esta asignatura en el mismo semestre. Bueno, eso sería con respecto a esta información, y voy a salir de aquí. Con respecto a esta información, y entonces nosotros estaríamos aquí y hoy veríamos la ecología de los medios, ¿verdad? Tenemos el artículo de la ecología de los medios, de la metáfora, la teoría y más allá, de Scolari, muy interesante artículo. Yo creo que hay muchos temas posibles a investigar en este universo de la ecología de los medios.
ahora cuando empiece la investigación le voy a contar de una investigación que hizo una compañera de ustedes que está actualmente en proceso de revisión, y yo pienso que defienda pronto, que es Halimar, creo que su nombre es así, Halimar Padilla. Entonces, aquí tienen el artículo de Scolari, aquí tienen una guía, un texto muy interesante para la comprensión del fenómeno de la ecología de los medios, y dos videos muy interesantes. El primero, en ambos aparece Scolari explicando lo que tiene que ver con la ecología de los medios. Entonces, eso sería, le voy a incorporar aquí, que no se lo he incorporado todavía, la presentación que vamos a ver hoy. Voy a salir de aquí. Y además entonces tienen ya la tarea aquí para responder, hacer el control de lectura sobre este artículo. Les dije ya en el grupo de que he extendido los plazos. Los plazos están abiertos hasta el 31 de mayo. Espero que ya en esa fecha estemos en clase. O sea que pueden con calma realizar las tareas y hacerlo muy bien. Entonces voy a salir de acá y vamos a entrar a la presentación, que es realmente una consulta. Apasionante. Sí, dime. Pablo, ¿no? Sí, listen, Dime, Pablo. ¿acaso el semestre no se iba a finalizar de manera digital? Hijo, no creo. O sea, lo que se ha hablado en nuestras reuniones es que ya termina la cuarentena y se abre la posibilidad de que las universidades vuelvan a su espacio físico, pues entonces se volvería. Lo que se está manejando precisamente es segunda quincena de mayo como posibilidad. Vamos a ver si se cumple. Yo les he puesto hasta el 31 de mayo, pero yo pienso que en mayo nosotros regresaremos a las aulas. Claro, regresaremos a las aulas con una serie de características muy especiales, muy diferentes a como estábamos trabajando. No sé si han visto la foto, esa foto de un aula de China con los niños con todos cubiertos y protegidos, ¿no? En el aula. No sé si han visto esa foto. Yo creo que es cierto, ¿no? Que si están regresando a clase, tiene que haber una serie de protecciones, ¿no? Pero bueno, eso todavía no lo sabemos. ¿Está bien, Pablo? Hola, Sí, hola. sí, pero es que había hecho otra cosa. ¿Cómo? Dime, que no escucho. No, que el diseñador había dicho de que el semestre de todas las materias se finalizaba en vía online porque después de la cuarentena ya no va a ser normal, digamos, para Bueno, evitar aglomeraciones. Edward piensa eso. Sí, él piensa eso, pero la universidad siempre ha dicho que van a acatar las disposiciones del gobierno sobre esto. Entonces, si el gobierno ya plantea la vuelta a clase, ya entonces habría que verse cómo es esa vuelta a clase y con qué características. Y la universidad seguro que va a acatar eso. Porque al final nuestra universidad tiene educación semipresencial, pero no es una universidad a distancia, ¿no? No es una universidad de clases digitales como sí hay otras en el mundo. U otras en el mundo que tienen una fortaleza tremenda en esto, ¿no? Salamanca, por ejemplo, la famosa Universidad Española, tiene una fortaleza en educación a distancia y digital tremenda, pero no es el caso nuestro. Recién estamos comenzando en esto, porque nuestras clases semipresenciales no eran para nada absolutamente virtuales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa. Mi idea es que en mayo vamos a regresar, a finales de mayo. Esa es mi idea. Vamos a ver cómo sucede el asunto. Muy bien, vamos a tener 2 sesiones hoy. Por favor, les pido que terminando esta, nos conectemos otra vez. Lo único que vamos a ver es la presentación de ecología de los medios. Ya hablamos un poco de los perfiles, cómo van. Recuerden, quiero saber y pregunto, ¿quiénes faltan por entregar el trabajo del perfil en plataforma?
de los que están aquí, ¿quiénes faltan? Yo, le cuento que estuve, o sea, quería hablarlo con la Licen Patricia ayer para comentarle del nuevo tema y así, y ya mandárselo ahora con todo revisado y bien redactado. Ya, perfecto. ¿Y no has Pero, podido hablar con la profesora? sí, o sea, ayer tuvimos clase, el día miércoles, Ujú. tuvimos 3 sesiones. Qué bien, qué bien. Uy, no te escucho, Laura. Sí, le dicen igual usted Ahora medio, sí, pero ahora se sí, me... ahora sí, ahora sí. Pero ¿pudiste hablar con ella? Sí, no, rápido. Ay, ay, ya, sí, 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 le dicen, hablamos, ya le dije que tengo tema, ya le conté, ya Ya, estoy poniéndome al día. muy bien, porque yo hablé con ella, hablamos un poco de ustedes y de los estudiantes y de los avances de cada uno, y yo les expliqué lo del tema que habíamos conversado del estudio comparativo, ¿verdad? Sí, sí, yo Y también ya le pareció excelente, le pareció muy bueno, le pareció excelente, ¿sí? ay, qué bien, le dicen, estaba súper insegura, pero ya ahora con No, todo no, le le estoy... pareció muy bien. Ella estuvo, se quedó muy impresionada. Dijo, ay, qué interesante, qué bien. Además, muy oportuno. Yo creo que saliendo de cuarentena ese tema es muy oportuno que se analice, ¿no? Yo creo que al interior de la universidad también se va a hacer. Ahora, las otras muchachas, María José y demás, las otras muchachas que vimos sus temas, ¿pudieron verlo con la profesora? Hola. María José y demás, que vimos sus temas a partir del universo que planteaba Ana Belén. Ana Belén no la veo en clase ahora. ¿Pudieron ver con la profesora sus temas, esto que trabajamos juntos aquel día, aquella noche? Hola. creo que está Licen conectada a Ana Belén, pero no sé si, o sea, Ya, María José y Ana Belén están en línea en la clase, pero no sé si estará dando muy bien su internet. ya. Bueno, porque una noche vimos temas, Ana Belén, María José y alguien más, ahora no recuerdo el nombre, vimos los temas posibles a partir de lo que proponía Ana Belén, pero bueno, no sé si lo habrán discutido con la profesora, me interesa saber el resultado de eso, así que si ustedes se comunican entre ustedes, pues díganse lo que necesito ver, cómo les fue con la profesora con los temas que vimos. Listo, les decía que esta muchacha, para empezar la presentación, que es Halimar Padilla, no sé si la conocen. ¿Conocen ustedes a esa muchacha? No, Licen, no la conozco. Ya, Bueno, yo no la conozco, no sé mis ya, compañeros. es una Sí. estudiante de comunicación que estaba haciendo su tesis eh, sobre la agenda setting, o sea, la influencia de la agenda setting en opiniones de jóvenes sobre temas deportivos. Y esto un poco está conectado con esto por las famosas teorías de la comunicación, y es lo que un poco vamos a ver en esta clase. A mí me parece esto apasionante, porque la ecología de los medios como metáfora me parece interesante, muy interesante para comprender el fenómeno de los medios, incluso en la era digital con mucha más fuerza. Entonces, este artículo de ecología de los medios, de la metáfora a la teoría, y más allá, ¿verdad? Dice parte 1, pero está todo resumido aquí, está hecho elaborado por el doctor Carlos Alberto Escolari, que es doctor en lingüística aplicada y lenguaje de la comunicación, Es el señor estudió, del video, ¿no, Licen? perdón, Es el señor del video que nos el pasó de señor del video, ecología. exactamente, por eso hemos tenido una información muy de primera mano a partir de él, que es el principal teórico en estos momentos en Latinoamérica, ¿no? En, Muy bueno explicando, Licen. Su video es exactamente, muy, exactamente. muy ilustrativo. Y entonces, bueno, estudió en la Universidad de Milán, en Italia, y también es profesor titular de la Universidad de Pompeu de Fabra
de Barcelona. Desde el 2000 ha dictado conferencias, cursos y talleres sobre comunicación digital, semiótica, las interfaces, diseño interactivo, en casi todos los países de América Latina, incluyendo Cuba, ¿verdad? Fíjense, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Cuba, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Portugal, América Latina, Europa, América del Norte, incluso hasta en Arabia Saudita. Es un reconocido, ¿verdad?, teórico sobre la comunicación digital y especialmente sobre la ecología de los medios. Tiene muchos libros publicados, aquí hay algunos, ¿verdad? Hacer clic hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales, el libro sobre las hipermediaciones, que es muy interesante, que apunta a un nuevo enfoque teórico que sería la teoría de la comunicación digital interactiva, muy interesante. No existe, es una teoría que está en conformación, es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? La teoría de la comunicación está cambiando a partir de las nuevas tecnologías y este libro va aportando elementos para una teoría posible de la comunicación digital interactiva. El fin de los medios pasivos y Cross Media Innovation, este libro es de 2012. Otros, Homo Video Ludens 2.0, narrativa transmedia, esto es muy interesante. El concepto transmedia, ustedes saben que es más allá de los medios, o sea, más allá de los medios masivos de comunicación que imperaban hasta el momento de crisis de la modernidad, de este cambio que se ha dado a partir de las nuevas tecnologías. Transmedia, arqueología transmedia, muy interesante también. Y bueno, su libro más famoso, que es Ecología de los Medios, del 2015, que se incorpora ya a la tradición de teóricos sobre ecología de los medios. El artículo, yo no he resumido esa parte aquí, pero el artículo es muy interesante, incluso para quien vaya a hacer un trabajo de tesis sobre este fenómeno de la ecología de los medios, es muy interesante porque resume, ¿verdad?, todo un poco la historia de la ecología de los medios, de que se planteó el concepto por primera vez, y además de eso, los principales teóricos, desde ese momento hasta la actualidad. La ecología de los medios nace en 1960, en los años 60, ese concepto a partir de un auge que había en esos momentos con todo el tema de la ecología y el medio ambiente. Entonces se usa la metáfora de ecología de los medios, que tiene dos visiones, después lo vamos a ver, pero que resulta muy interesante. Siempre es la relación de texto y contexto, ¿verdad? Ese texto de ecología de los medios, ese concepto de ecología de los medios está relacionado directamente con un contexto histórico-social de los años 60 y científico que implicaba, ¿verdad?, una preocupación, el inicio de toda la preocupación que aún se sostiene por suerte con respecto a la ecología y el medio ambiente. Y entonces por eso es que nace en ese momento y es muy interesante el enfoque de los medios desde la concepción de la ecología. Bueno, el artículo comienza hablando de una teoría, de qué es una teoría, es muy interesante, el parte del diccionario y habla como una teoría, como concepto puede ser lo que habla aquí en esta que estamos viendo, un conocimiento especulativo independiente de toda aplicación, leyes, o sea, una teoría que uno se plantea una visión de la realidad y por los otro lado también es una procesión religiosa que se hacía en la antigua Grecia. También plantea que una teoría abarca desde explicaciones científicas, ¿verdad?, a un fenómeno, como puede ser la teoría de la comunicación, ¿verdad?, hasta práctica religiosa. Y aquí es muy interesante el concepto de teoría, y esto les puede servir mucho para su tesis o trabajos de investigación en que ustedes puedan, ¿verdad?, analizar determinadas teorías y el propio concepto de teoría. Y fíjense cómo el concepto de teoría etimológicamente deriva del griego observar y tiene relación con la acción de mirar o ver. Y parte de una palabra o del término theoros, que es espectador, ¿sí?, y tea, vista, theoros, tea. A partir de esas dos palabras se construye en el griego, ¿verdad?, el concepto de teoría. Fíjense qué interesante. Claro, espectador, ¿por qué? Porque yo planteo una teoría a partir de observar la realidad y ver determinados elementos que siempre se cumplen y digo, bueno, entonces hago una explicación
a partir de esa observación. ¿Y qué me permite eso? Me permite la vista y me permite mis sentidos comprender este fenómeno. Muy interesante toda esta parte. Ahora, él también habla que la teoría son las conversaciones, ¿verdad?, que se van generando a partir de un tema determinado. En espacios académicos, en espacios científicos, y esa es una visión muy interesante también. Las teorías se van conformando, van haciéndose vivas en la medida en que las personas intercambian sobre ellas. Entonces, lo interesante que él plantea también, que podemos hacer cosas con las palabras. Entonces, si podemos hacer cosas con las palabras, construimos teorías con las palabras. Entonces, estudiar las conversaciones, ¿verdad? Los artículos, lo que se habla en determinados simposios, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, teoría de la comunicación en la actualidad, todo eso, ¿verdad? Va a ir dándonos claridad con respecto a lo que es una teoría y a lo que son teorizaciones, ¿verdad? Sobre una teoría determinada, en este caso la teoría de la comunicación. Entonces, por eso hablan que los centros de investigación, congresos científicos, constituyen el entorno organizativo donde se producen, circulan e interpretan los discursos científicos, ¿verdad? Entonces, no se limitan a intercambiar discursos los científicos, discuten hipótesis, se confrontan, llegan a acuerdos, asumen compromisos, vamos a ver las cosas así, nos parece que todos estamos de acuerdo con esta visión, así en este sentido, ¿verdad? Entonces, habla de un campo científico como una red de conversaciones, ¿verdad? Un tejido de compromisos lingüísticos en el sentido de los actos del aula, donde los actores definen qué tipo de interacciones quieren mantener entre ellos y qué clase de conversaciones le interesa participar y cómo las llevarán a cabo. Nos quedan 10 minutos, nos volvemos a conectar. O sea, el concepto de que la teoría implica intercambio, conversación, intercambio constante. Por eso se habla que las teorías de la comunicación constituyen un campo discursivo, un cambio de intercambio, que se caracteriza por su heterogeneidad. Hay muchas visiones, ¿verdad?, de teoría de la comunicación, haciendo énfasis en determinados elementos, y sobre todo ahora hay mucha discusión sobre la teoría de la comunicación impactada, ¿verdad?, por las nuevas tecnologías de comunicación. Entonces, las diferentes teorías, ¿verdad?, hacen hincapié en determinados elementos y parten, como dice aquí, de lugares comunes. Nosotros nos basamos en el proceso tecnológico de la comunicación, en el proceso de construir y de transmitir un mensaje con eficacia a través de medios. A nosotros nos interesa la interpretación de los mensajes, los procesos de comprensión del mensaje. Hay diferentes visiones de la teoría que hace, ¿verdad?, hincapié en un tema determinado. Esta parte, este segundo párrafo me parece muy interesante porque dice Scolari que las teorías de la comunicación no han sido otra cosa que una gran conversación destinada a aclarar el significado de la palabra comunicación. Esto es muy, muy interesante, este pensamiento. Al final, todas las teorías lo que tratan es de explicar qué significa comunicación. Entonces, las teorías de comunicación han sido clasificadas de diferentes maneras en parte, a partir de las disciplinas en que se originan, o sea, teorías de la comunicación desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, a partir de los procesos de sistemas explicativos, o sea, la teoría de la comunicación desde lo cognitivo, desde cómo comprendemos, a partir de niveles de organización, la teoría de la comunicación con respecto a lo interpersonal, grupal, institucional, como es el caso, ¿verdad?, de Paul Watzlawick y la escuela de Palo Alto con los axiomas de la comunicación, ¿verdad?, que es una teoría que une estos dos elementos, sistemas explicativos y niveles de organización, porque la teoría de Watzlawick parte de niveles interpersonales, grupales e institucionales, sobre todo, también puede aplicarse a lo masivo, y sistema explicativo, porque la teoría de Watzlawick y la escuela de Palo Alto parte de este concepto desde lo que sería el constructivismo, ¿verdad?, como paradigma. Y entonces,
También se hace la teoría de la comunicación, se acerca a la teoría de la comunicación desde premisas epistemológicas, ¿verdad? En el sentido de una visión crítica, ¿verdad? De la teoría. Existe incluso la teoría crítica, no sé en ese término, es muy interesante, es prácticamente un paradigma, el de la teoría crítica, igual que existe el paradigma sociocrítico. Y en último lugar, a partir de la concepción implícita de la práctica comunicacional, ¿verdad? A partir de lo semiótico, de la semiótica, ¿verdad? Teoría de la comunicación. Ustedes dieron esto en medios de comunicación, o sea, la semiótica de los medios, de la televisión, de las radios, ¿verdad? De los medios de comunicación, del arte de la pintura o del teatro. A partir de ahí también se estudia la teoría de la comunicación. Entonces, el artículo de Scolari propone, y me parece muy bueno, una nueva clasificación de teorías en teorías generalistas y teorías especializadas. Las teorías generalistas proponen acercarse a la comunicación en un sentido general, ¿verdad? Por ejemplo, ahí él pone el ejemplo de economía política de la comunicación y la cultura, ¿verdad? Que abarca todos los procesos de producción, distribución y consumo de la comunicación, sin dejar de lado el análisis de las mercancías culturales. O sea, un concepto, una teoría de la comunicación que es general y abarca todos los conceptos. Y dentro de esta estaría la que ustedes conocen, ¿verdad? De Shannon, Weber y demás, de ese emisor, receptor, esa teoría tan antigua, ¿verdad? Como la segunda mitad del siglo XX, alrededor de los años 45, 47, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está, también se considera generalista la teoría de Shannon y Weber, pues puso un modelo explicativo de la comunicación en general, que incluía al mismo tiempo todos los elementos del proceso de comunicación. Como habíamos dicho, emisor, canal, mensaje, receptor, código, ruido, todos los elementos. Aunque ustedes saben que ya lo vimos en la conferencia anterior, que aquí se hacía hincapié un poco en la cuestión de la transmisión, ¿verdad? De la información a través de medios con eficacia y no tanto en los procesos ya más humanos de comprensión de la información o lo cualitativo de la información que se transmite. Entonces, las teorías especializadas se focalizan en un aspecto o proceso determinado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos hablando, por eso hablamos de la muchacha, la agenda setting, ¿no? Y la agenda setting, ¿de qué cosa es lo que habla? Habla de cómo los medios de comunicación influyen en lo que uno considera importante y que de una forma u otra pasa a formar parte de nuestras conversaciones y nuestros temas de preocupación. Cómo los medios influyen en construir esto, ¿verdad? Entonces, esa es una en específico y la otra y otras tienen que ver con estudios, ¿verdad? Especializados sobre la comunicación desde la televisión, desde la radio, desde el cine, en el sentido de la semiótica también, ¿verdad? La explicación de los procesos de comunicación y significación, ¿verdad? A través de los medios de comunicación o del arte. Entonces, él plantea eso y entonces la teoría de los medios, por lo tanto, estaría en estos conceptos de teoría generalista. Nos quedan 3 minutos, no nos falta mucho. Vamos a volver a conectarnos y ahí terminaríamos la presentación. Entonces, cuando se habla de teoría de los medios, se está hablando de una teorización expandida, o sea, bien amplia y heterogénea, que abarca casi todos los procesos, los aspectos del proceso de comunicación. Desde las relaciones entre los medios y la economía, hasta las transformaciones perceptivas y cognitivas que sufren los sujetos a partir de su exposición a las tecnologías de la comunicación. Eso es un elemento clave dentro de la ecología de los medios, y es que te dice que tú ves el mundo de acuerdo a cómo los medios te lo hacen ver. Eso es uno de los elementos de la ecología. Entonces, por eso, los medios cambian tu forma de percibir y de pensar la realidad. Este ejemplo yo lo ponía el otro día muy claro en una conversación que tenía con alguien y le decía, bueno, yo recibo información de Cuba a partir de los medios oficiales y a partir de los medios oficiales tengo una visión de la realidad.
Una visión que es muy optimista, positiva y que todo está perfecto y que pueden con todo. Y entonces hay otra visión a partir de los medios contestatarios que es bastante oscura y apocalíptica. Entonces, fíjense eso, dos visiones diferentes. Si yo solo veo la información desde los medios de comunicación oficiales, voy a tener, ¿verdad?, una percepción y una comprensión de las cosas que en este caso puede ser una concepción triunfalista y una concepción optimista y una concepción demagógica. Ahora, si veo la información y la realidad a través de los medios contestatarios, voy entonces a ver una realidad de dominación, de miseria, de dificultades, que es muy diferente a la que me muestran los medios oficiales. Y eso es uno de los elementos que plantea la ecología de los medios. Vemos el mundo tal y como los medios nos los muestran. Creemos que el mundo es tal y como los medios nos lo muestran. Vamos a, recuerden que nos conectamos otra vez, nos falta poquito ya, nos falta un minuto, se cae y nos conectamos por el mismo enlace. ¿Ya? La teoría de la comunicación también es una teoría transmedia, o sea, no se enfoca en ningún medio en específico, sino va más allá de los medios en una concepción general sobre los procesos de comunicación, no importa el medio que sea, ¿verdad? Si usted pertenece a un grupo de internet de OVNI y demás, usted ve el mundo en ese sentido. Si usted pertenece a un grupo de Facebook sobre complots y demás, usted ve el mundo como un complot. Y ahora, entonces, todo lo que está pasando con